es muy común que las estructuras digan, no hay problema, señor secretario, no hay problema, subsecretario, no hay problema, señor presidente. No, sí hay problema. Y para constatar que sí hay problema y resolver el problema, hay que estar en territorio. Los derechos de la salud, la educación, la vivienda son elementos fundamentales en el cual el Estado pues los abandonó por 3 décadas o 4 décadas y que hoy en día, a través de la 4T, volvemos a recuperar esa política. Amigas, amigos de La Tanqueta, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este episodio especial en el nuevo formato podcast. Hoy tenemos como invitado al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el arquitecto Román Meyer Falcón, quien es militante de la transformación y, ya lo hemos dicho, arquitecto egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey en el campus Ciudad de México. ¿Cómo está, secretario? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy amable. Es un placer tenerlo aquí en El Soberano y quisiéramos más bien empezar platicando ¿cómo fue su acercamiento con el obradorismo? Es decir, usted es arquitecto, pero también milita dentro de una visión de mundo. ¿Cómo es que se acerca al presidente López Obrador? Y quisiera preguntarle, ¿cómo es trabajar a un lado de un estadista que marcó la historia de México, una transformación social? Bueno, podríamos decir que en mi caso son de esos colaboradores que son de nuevo ingreso, por la edad, ¿no? Fue en el 2014 el primer punto de contacto con el presidente. Entonces ya había pasado el primer intento, 2006, luego el 2012, y en ese momento ya el presidente venía trabajando lo que sería su último intento, el 2018, ¿no? Lo había mencionado muy claramente, o ganamos o me voy a mi rancho. Y fue esa primera ocasión que toqué puertas con él. Él tenía en ese entonces una oficina en la Roma Norte, o en la Roma Sur, o en la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. Sí. Fue una conversación muy breve, me presenté, me dio la oportunidad 10, 15 minutitos y le comenté sobre la posibilidad de, digamos, una política de desarrollo urbano. Me volvió a citar un par de meses después, empecé a colaborar con él, con un par de ideas, un par de propuestas, y me mandó particularmente a hacer un trabajo de análisis en el 2014 de qué es lo que estaba pasando en las inmediaciones del aeropuerto de Texcoco. Ahí fue donde me empecé a meter en la materia de desarrollo urbano y prácticamente hicimos un diagnóstico muy puntual de cómo se venía desincorporando el suelo ejidal en esto lo que era ya una especulación inmobiliaria en las inmediaciones de los terrenos del aeropuerto de ese entonces de Texcoco. Sí, el espacio público hecho negocio. Pues más bien un ejido que se vino transformando, desintegrando y parcelando para, digamos, eventualmente algún momento recibir industria, comercio, vivienda. Oiga, hablando de la política de desarrollo urbano, hemos observado en las redes sociales, en su Instagram, distintas transformaciones sociales que ha hecho la SEDATU por medio del programa de mejoramiento urbano. Y yo quisiera destacar algo muy puntual. Son obras que resignifican lo bello como algo justo para el pueblo. No sé si pudiera platicarnos cuál considera usted que fue el cambio de paradigma en el sexenio del presidente López Obrador o qué línea a partir del análisis que usted hace y le presenta, qué instrucciones le dio para llevar a cabo la transformación del espacio público de México a partir de esta resignificación que para todos pues, nos es muy evidente sobre lo bello. Claro. Mira, cuando nosotros recién llegamos fue en el 2017 cuando el presidente empieza a hacer sus primeros equipos de trabajo. No éramos más de 45 compañeros, unos iban a ver temas de salud, otros de economía y a un par de 3 compañeros, Rogelio Jiménez Pons, David Cervantes, ex subsecretario de la SEDATU, que en paz descanse, y su servidor. Okay. Nos encomendaron la política de vivienda y desarrollo urbano. Nos pusimos a trabajar y en ese entonces trabajamos tanto la política de vivienda como la de equipamiento, desarrollo urbano, y nos dimos a la tarea de hacer una propuesta de cómo dignificar esos territorios vastos en México que son tan desiguales. Esas ciudades, esos contextos donde lamentablemente la mayoría o un número muy importante de mexicanos sigue viviendo hoy en día, carentes de servicios y equipamientos básicos como deportivos, clínicas de salud, temas de educación, escuelas, todo lo que de alguna forma en zonas céntricas urbanas tenemos inmediatamente, pero que muchos mexicanos no tienen. Y ahí es donde nace el programa de mejoramiento urbano, un programa que atiende las necesidades de equipamientos y espacios públicos, pero también entendiendo
que una de las principales infraestructuras más carentes en el país, siempre hablamos de agua, drenaje, pavimentación, como los indicadores que de alguna forma también se han llegado a medir la pobreza, ¿no? Claro. Entonces la pobreza se mide en que si tienes o no un firme de concreto en tu casa. Yo tengo mis reservas. Y lo hace tramposo, porque en el sexenio de Peña Nieto lo que hacían es ir y poner un montón de losas y entonces ya salieron de la pobreza. Exacto, y eso no es un indicador de definición de pobreza. Pero para nosotros hay una infraestructura base que junta todo, que es el espacio público. Fíjate, el espacio público junta agua, luz, drenaje, pavimentación, iluminación, jardinería, pero también al mismo tiempo equipamientos y conectividad en espacios que carecen de absolutamente todo. Y es una oportunidad de desarrollo en esas comunidades. Esas comunidades que en muchas ocasiones son carentes de un sentido de identidad. Estamos hablando de las afueras de Tijuana, estamos hablando de las afueras de Matamoros, de Reynosa, del Estado de México, Ciudad Juárez, Tapachula. Todos los contextos urbanos en México tienen grandes carencias y creo que la pobreza urbana es de las pobrezas más desiguales que tenemos. El presidente López Obrador, como dirigente político, siempre ha dicho que no se puede gobernar a quien no se conoce. Y yo quisiera preguntarle sobre su trabajo en el territorio. O sea, ¿cómo ha sido benéfico salir a conocer las calles? Porque yo lo veo siempre en Instagram con los tenis listos en el territorio, viendo dónde hay áreas de oportunidad, conociendo las colonias. Destaco, por ejemplo, el skate park en Ciudad Juárez, que tuve la oportunidad de conocer y la verdad lo felicitamos, es maravilloso. Porque como usted bien dice, no es solo un espacio público recuperado, sino que implica la promoción del deporte. Entonces, quisiera que nos pudiera platicar cómo ha sido ese trabajo en territorio, conociendo prácticamente todos los rincones de México. Vamos a empezar con que es una necesidad. Okay. Al ser una secretaría tan pequeña, es la segunda secretaría de Estado más pequeña al gobierno federal y la más nueva. Entonces, tenemos muy poco cuerpo técnico. Eso nos implica que es una secretaría que tiene que trabajar en campo, en territorio, porque su materia principal, ya sea equipamiento, ya sea política de vivienda, ya sea planeación urbana o desincorporación de suelo para el Tren Maya o la planeación del Tren Maya, pues requiere trabajo en campo. Entonces, toda la secretaría, en su gran mayoría, todos los directores hemos tenido que aprender a trabajar en territorio. Entonces, ha sido más que nada una necesidad y vuelvo a tomar como referencia el propio presidente. O sea, el propio presidente cada 15 días está dando vueltas alrededor del Tren Maya. Entonces, digamos, el trabajo consecutivo de estar inspeccionando, hay una frase muy clara, tanto en el gobierno federal, pero también en el ejército, ¿no? Obra dada y no supervisada, hasta ahí dejo el comentario. Pero es verdad. Y es la naturaleza en muchas ocasiones del propio gobierno. Es muy común que las estructuras digan, no hay problema, señor secretario, no hay problema, subsecretario, no hay problema, señor presidente. No, sí hay problema. Y para constatar que sí hay problema y resolver el problema, hay que estar en territorio, porque es la única forma en la cual uno tiene capacidad de poder medir cómo viene la implementación y la ejecución de los programas. Claro, porque me imagino existía una excesiva burocratización de los procesos y a veces por una firma que no autorizó tal persona, pues se pueden parar transformaciones que son necesarias para el país. Pero se sigue, o sea, la burocracia no ha desaparecido. Claro. Ha sido más eficiente, pero claro que sigue siendo burocracia. No todas las estructuras administrativas en el país están en territorio, muchos pues están en su propio rincón. Pero lo que voy es que como cabeza de un sector, claro, la responsabilidad y el riesgo de uno de no estar en campo es altísima. Porque te van a decir siempre en automático, sí, vamos bien. ¿Cómo vamos bien si yo estoy ahorita en el proyecto y estoy viendo los atrasos? No me puedes decir que está bien. Claro, con mis propios ojos pues lo estoy sintiendo. Claro. Entonces, la única forma de poder, digamos, creo que es uno de los grandes, tú comentabas, bueno, ¿cuáles son los grandes paradigmas? Es que los burócratas, las cabezas de Estado, ya tienden a ser o deberían de tener a ser mucho más ejecutivos. Hay secretarías que son mucho más políticas, de corte político, vamos a hablar de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero hay unos que tienden que ser, por su naturaleza de corte, mucho más técnico. O sea, la maquinaria política administrativa del Estado mexicano requiere que ciertos elementos de su maquinaria, ciertas instituciones, sean de corte técnico, por la naturaleza de los temas que tratan. Y además el contacto directo con el pueblo para poder conocer sus necesidades y a partir de eso desarrollar proyectos. Nosotros, no hay mucho tiempo para, digamos, la definición de los proyectos, pero
de forma muy general. Sí. Antes de que entre una retroexcavadora a hacer una primaria, un deportivo, una plaza pública, un año antes, que es poco tiempo, se llega a la definición de dónde vamos a trabajar. Entonces hay un puñado de arquitectos, urbanistas, sociólogos, economistas que llegan a territorio a hacer un mecanismo de evaluación, de diagnóstico, de entrevistas, de talleres participativos para que en esa comunidad, si hay una necesidad de una preparatoria porque sus hijos tienen que migrar 1 hora de distancia para ir a otra preparatoria, ha sido una demanda que tienen desde hace 15 años, bueno, pues es lo primero que pones en la lista de infraestructura o equipamientos carentes en esas colonias. Bueno, a partir de este conocimiento del territorio y de los proyectos que han edificado, hemos visto que 11 de los proyectos que han presentado fueron nominados al premio 2024 de Arc Daily, de la revista. Quisiera preguntarle cuál es su favorito. Yo sé que es como tener un montón de hijos y ha de ser bien difícil escoger, sí. Pero ¿cuál es uno que no solo al secretario Román, sino que a la persona Román sí. te conmueve, te mueve, te emociona el hecho de haber dicho yo fui parte de esto junto con todo mi equipo y el gobierno de la Cuarta Transformación? Uno si tuvieras que escoger. Es uno que está en proceso. Ok. Que no está concluido. Es el archivo agrario. Es el segundo archivo más grande del país. Después del Archivo General de la Nación, el archivo agrario es el segundo, es un archivo vivo de consulta, tanto por los tribunales agrarios como por investigadores, como por ejidatarios y comuneros. Se está edificando al día de hoy que estamos hablando en Avenida Juárez, esquina con Reforma, en el centro del corazón de la Ciudad de México, un terreno que estaba abandonado, que era la tesorería de cuando fue jefe de gobierno el presidente. Se abandonó este edificio enfrente del Caballito, enfrente. Ahí estamos haciendo el archivo agrario. ¿Y hay algún motivo en especial por el que lo conmueva tanto, lo mueva tanto? Es un proyecto institucional. Ok. Entonces, un proyecto que hicimos, como se dice, in-house, al interior. También es bueno que las instituciones tengan capacidades propias. Claro. No solamente tener que otros hagan sus proyectos, sino que también uno pueda tener capacidad creativa con sus propios equipos, pues, al interior de la Secretaría. Esto es un proyecto donde no solamente es el archivo y las oficinas del Registro Agrario Nacional quienes son quienes administran este archivo que tiene desde códices del siglo XVI hasta los últimos documentos y transacciones en materia agraria. Qué interesante. Pero también va a tener un jardín botánico. El propio archivo al interior. Es un jardín botánico que va a estar a lo largo, va a ser un espacio público de 7 niveles en una helicoidal, y a través de este jardín botánico se va a mezclar un museo. Qué maravilla. Un museo del agrarismo, un museo de la historia, de la narrativa de la fundación del país, del territorio nacional. Entonces esperemos que esta es una concepción del espacio público y es una idea, ¿no?, de decir, no solamente tiene que ser una oficina burocrática como cualquier otra oficina burocrática, ¿no?, como la Secretaría de Relaciones Exteriores o como otra, donde, pues sí, aquí no solamente entran burócratas, sino decir, oye, si ya uno está apostando a hacer un equipamiento de esa magnitud en el centro del país, ¿por qué no un espacio público? ¿Por qué no un jardín botánico que de alguna forma también sea un procedimiento educativo sobre la importancia del agrarismo, que tenga un museo, que tenga también la posibilidad de que la gente conozca cómo es un archivo, cómo opera un archivo al interior, pero también un espacio público al mismo tiempo? Entonces, es un proyecto el cual nos conmueve mucho particularmente y se estará inaugurando en la última quincena de esta administración. Hay una característica, hablando de esto que usted dice, un edificio institucional, compartirlo como espacio público. Hay una característica de los movimientos nacional populares que a mí me gustaría apuntar. Por ejemplo, en Argentina decía Eva Perón, y la voy a citar textualmente, que los hogares de su fundación no eran asilos, que los hospitales no eran antesalas de vida y las viviendas no debían ser lugares para dormir solo, sino que eran lugares para vivir felizmente y agradablemente. ¿A usted qué le parece esto, secretario? ¿Es parte del cambio de paradigma de los movimientos nacional populares? Porque, por ejemplo, si el archivo se hubiera hecho en la administración anterior de la SEDATU, que la verdad no creo, porque no hicieron nada, probablemente no se hubiera conceptualizado como un espacio público. Pero hoy hay esta idea
de devolverle al pueblo lo robado, devolverle al pueblo los espacios públicos, y quisiera que nos hable sobre qué sensaciones le genera esta cita de Eva Perón y si encuentra algún paralelismo con el proceso mexicano. Creo que hace referencia en ese entonces un movimiento que no solamente fue en México, sino en Latinoamérica, movimientos populares, que en México se concentró particularmente en la demanda de la vivienda, fíjate. Movimientos populares y esos movimientos revolucionarios en el contexto urbano en la década de los 60, 70, particularmente encontraron auge en una demanda muy arraigada que es la vivienda. Entonces tenemos a Superbarrio, tenemos diferentes movimientos populares en materia de vivienda y que en muchas ocasiones encontró ese cauce en movimientos populares en demanda de un derecho constitucional que es la vivienda. Y hago referencia a esa mención que tú haces de ese párrafo, y fíjate, porque es un tema que nosotros también trabajamos. Claro. Nosotros coordinamos la Política Nacional de Vivienda. Eso quiere decir que coordinamos al Infonavit, a Sociedad Hipotecaria Federal, a la propia Comisión Nacional de Vivienda, al FOBISTE, entonces los grandes organismos. Cómo se empiezan a trabajar de tal suerte para poder atender una demanda, pero también atender un rezago, el rezago habitacional. Creemos fuertemente, hay mucho que más trabajar en materia de vivienda, pero creemos fuertemente que lo público, elementos como la vivienda, que son elementos torales en la conformación de las ciudades, fíjate, el 80% de la estructura urbana de donde estamos es vivienda. Si tú haces o tienes una adecuada política de vivienda, resuelves, en cierto modo, las propias ciudades, el ecosistema de las ciudades. Entonces, esta mención que haces, estas menciones de Eva Perón, creo que hacen referencia a una política de Estado, donde los derechos de la salud, la educación, la vivienda, son elementos fundamentales en el cual el Estado pues los abandonó por 3 décadas o 4 décadas, y que hoy en día, a través de la 4T, volvemos a recuperar esa política. Estos elementos que antes se tenían como ciudad universitaria, que eran políticas urbanas de gran importancia, temas como Tlatelolco. Ciudad universitaria. ¿No? Ciudad universitaria, Tlatelolco, unidades habitacionales bien claro. Dentro de la propia ciudad, con accesibilidad a la zona, al transporte público, pues eso se perdió. Durante la presente administración estaba usted hablando del rezago habitacional. 2,9 millones de personas han salido de él. Quisiera que le platicara a todo el auditorio que nos escucha a qué se refiere con rezago habitacional y por qué es importante combatirlo. Y después de eso me gustaría preguntarle sobre el proyecto académico neoliberal, que si se privatizaron la salud, la educación, el petróleo, que ya hemos empezado a darle vuelta, ¿cuál era el proyecto privatizador del espacio público? Ponerlo en esas palabras para nosotros entender pues, de qué forma nos estaban despojando de lo que nos corresponde como derecho, por ejemplo, la vivienda. Creo yo que en materia de vivienda, cuando nosotros diferenciamos la atención al tema del rezago, el gobierno federal en las últimas 2, 3 administraciones atendió una cuestión que era la demanda. Bueno, se suponía que estaba atendiendo la demanda, pero había un elemento muy importante que es el rezago, y son 2 elementos distintos. Cuando hablamos nosotros de rezago habitacional, es esas viviendas que ya hoy en día existen, pero que tienen carencia de servicios básicos como agua, luz, drenaje, tienen carencias básicas como temas de seguridad estructural, temas de un baño, temas de una cocina. A eso nos referimos con un rezago habitacional, o sea, que las condiciones mínimas de habitabilidad de esa vivienda no se tienen. Entonces, si el rezago habitacional es tan alto, ¿por qué las administraciones pasadas no atendieron ese rezago? No, era claro. No atendieron ese rezago porque no les importaba atender el rezago, les importaba atender una supuesta demanda de vivienda. Y lo que cuando nosotros llegamos nos topamos con 650,000 viviendas abandonadas en el país. Es lo que le iba a decir, eso nos lleva a otro problema, que son complejos, edificaciones muy numerosas del Infonavit que están completamente abandonados. Financiadas por el Infonavit. El Infonavit dejó de construir hace mucho tiempo, pero digamos sí, y particularmente en la parte norte del país, en la parte con la frontera con Estados Unidos. Ahora, no se nota tanto esto porque está dispersado en el territorio nacional, pero si nosotros juntamos 650,000 viviendas, fíjate, las juntamos, es la zona metropolitana de Puebla. Imagínate la zona, no Puebla, la zona metropolitana de Puebla, abandonada, vandalizada, completamente
digamos, a manos de terceros, porque hay terceros que cobran derecho de piso a las familias que están habitando esas casas abandonadas. Y el problema de seguridad es inmenso. Entonces, en lugar de atender una problemática, generas más problemas y es un efecto de Claro, coletazo. porque teníamos en ese entonces, pues al frente de esta institución, el Infonavit, que es la institución de un derecho de los trabajadores, pues un banquero. Y esto tiene que ver todo con el proyecto neoliberal. De producir vivienda a pesar de que se abandonara esa vivienda. Es negocio. Claro. Entonces lo que nosotros dijimos, no vamos a producir más vivienda porque no es el interés del Estado, es atender las viviendas ya preexistentes que tienen carencias. De ahí es donde nosotros conformamos la política de la autoproducción. Fíjate, si para atender el rezago, que es una obligación del Estado mexicano, atenderlo, del gobierno principalmente, se atienden un 70 a 80% con acciones de mejoramiento y ampliación de las viviendas preexistentes, entonces tu política tiene que ser la autoproducción, liberar los créditos por parte del Infonavit, tener subsidios de forma directa a las familias, sin intermediarios, y ahí es donde pudimos sacar a 3 millones de mexicanos del rezago habitacional. Secretario, yo quiero que usted nos comente algo. Tuvimos como titulares de la SEDATU a Jesús Murillo Caram y a Rosario Robles. Durante sus administraciones yo no recuerdo ningún premio para México en esa materia. Es más, si me pongo a repasar, no recuerdo siquiera ninguna obra. ¿Cómo le han hecho para hacer más con menos? Porque luego los medios corporativos dicen, es que a la SEDATU le redujeron el presupuesto y mira, a López Obrador no le importa la vivienda. Yo quisiera que nos platicara cómo han hecho para obtener más de 100 galardones a nivel internacional con obras públicas que se han hecho desde la SEDATU. Es decir, cómo se eficienta esto que nos comentaba al principio para hacer más con menos y entonces pues que los recursos públicos dignifiquen al pueblo, o sea, que realmente estén trabajando en obras tangibles que la gente puede disfrutar. Yo quisiera saber cómo le hacen porque estoy incrédulo con eso. Yo creo que la respuesta sería la naturaleza propia de la Secretaría, que es una estructura muy pequeña. Entonces, yo a veces hago comparativas de, hay instituciones, ¿no? Que son muy grandes y que para poder, digamos, redireccionar instituciones que son tan grandes como, no sé, la Secretaría de Educación Pública, para que dé la vuelta va a tomar mucho tiempo. Pero cuando tienes una nave más chiquita, cuando viras es más rápido. Y metes el freno de mano y vamos. Entonces, la ventaja de ser una secretaría más chica es que la movilidad es más rápida. Cuando una institución es más grande, más burocrática, la velocidad de cambio es más lento. Entonces, nos permitió hay ventajas y desventajas en todo. No son oscuros y son blancos, son claros oscuros. Siempre hay una escala de grises. Siempre hay una escala de grises. Sí, la secretaría es muy chiquita, pero permite la flexibilidad. Sí, el desgaste anímico de los compañeros y compañeras dentro de la secretaría es arduo, sí, pero los frutos y los rendimientos y los resultados son rápidos. Entonces, creo que la naturaleza propia de los temas que tenemos, el tener que apoyar en los grandes proyectos de infraestructura, Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, nos permite ese dinamismo, esa flexibilidad que otras instituciones no pueden por el tamaño propio de la burocracia. Oiga, secretario, ya nos hablaba usted de que el Infonavit desde hace mucho tiempo no es constructor directo de la vivienda, pero ahora viene una reforma constitucional que ha presentado el presidente López Obrador en este paquete de 20 reformas. Sabemos que no puede hablar mucho en términos electorales y no quisiéramos que abordara eso, más bien platíquele al auditorio desde la mano del secretario, de Román, la persona, qué implicaciones tendría que logremos aprobar esta reforma constitucional para atender un problema que usted ya nos estaba comentando en el principio de la entrevista. Sí. O sea, desde El Soberano estamos muy conscientes del momento histórico que vive México y cómo a veces las instituciones tienen limitaciones por el marco legal que se había gestado en el periodo neoliberal. Claro. Entonces, quisiera que nos platicara qué implicaciones en la vida de una mujer que vive, por ejemplo, en Pijijiapan, Chiapas, qué implicaciones tendría en la vida de una mujer que vive en Ecatepec. O sea, qué implicaciones tendría en la vida de la gente común y corriente que hoy nos está escuchando, que es o no obradorista, pero que tiene derecho y que quiere tener vivienda digna. Y destacaríamos digna porque, como usted comentaba, muchas veces están las edificaciones, pero no hay acceso a servicios de los más básicos. Entonces, ¿qué implicaciones en la vida diaria de la gente tendría, secretario? Cuando nosotros en esta conversación dividimos dos aspectos. Uno, cuando hablamos del tema de vivienda, ¿no? Había una deficiencia en el sistema. Se estaba teniendo una supuesta demanda que se inventó
y se colocó en la parte norte y fue un desastre porque dejó 650,000 viviendas abandonadas. Una demanda que se estaba alimentando con un subsidio, no a los trabajadores, sino a los desarrolladores. En cambio, teníamos lo que corresponde una deficiencia de poder atender, digamos, los servicios básicos en las viviendas ya existentes, ¿no? Entonces, esta demanda que sí existe y se requiere de vivienda nueva, eso sí también existe hoy en día, y la reforma del presidente señala claramente que el Infonavit, este instituto de los trabajadores, que es recurso de los trabajadores, de nadie más, tendría capacidad de poder hacer vivienda y poner vivienda en renta. ¿Por qué es importante esto? Porque da la posibilidad de que un sector tan reducido que es la vivienda de interés social, que casi ya muy poca gente hace, pocos desarrolladores se meten a hacer vivienda de interés social, porque la vivienda de interés social está, digamos, definida viviendas por debajo de los 650,000 pesos. Ya casi nadie puede acceder a viviendas de 650,000 pesos, menos en zonas como la Ciudad de México, la zona metropolitana de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey u otras zonas metropolitanas. Entonces, ¿qué es lo que permite? Que parte del Estado mexicano, que no es una institución federal, pero sí es una institución tripartita, pueda generar vivienda, en este caso, bien ubicada. Fíjate, eso que tú comentas, ¿cuáles serían los beneficios? Los beneficios sería que podría haber al centro de las ciudades, de nuevo, vivienda de interés social. Ahora, la vivienda de interés social ya está hoy en día por definición del mercado en las periferias. No hay otra forma que o sea, si un mexicano quiere comprar vivienda de 650,000 pesos, no hay más que se vaya a 3 horas del centro de la Ciudad de México, 2 horas del centro de la Ciudad de México, o sea, en el Estado de México. ¿Qué posibilidades hay entonces con esta reforma de que si se quiere hacer de una vivienda nueva, bien ubicada, se podría constituir dentro de las propias zonas urbanas, bien conectadas, con la densidad correspondiente, y que también el propio instituto puede poner en renta las viviendas? Se puede hacer de un acervo de viviendas que pongan en renta con la posibilidad de que el trabajador decida si esa vivienda que está rentando deja de rentarla o le hace una renta para que en 20 años esa renta sea suya, esa vivienda, cosa que no existe. Qué importante esto que comenta. Entonces podríamos hablar que de aprobarse la reforma vamos a tener no quisiera decir un arma, pero una herramienta para, por ejemplo, paliar la gentrificación que hoy vive la Ciudad de México, que es un tema real y que le preocupa mucho a quienes habitamos en esta ciudad. Es decir, a partir de las modificaciones jurídicas vamos a poder tener, a paliar un poco los niveles, las rentas, lo caras que están las viviendas. Es decir, por ahí va el asunto, secretario. Habría posibilidad de que los trabajadores de clase baja que tienen un crédito de Infonavit pudieran encontrar vivienda en renta o vivienda propia bien ubicada al interior de las ciudades. Ese es el punto central. Qué maravilla. Secretario, sabemos que se ha hecho mucho, es decir, no necesitamos mencionar aquí todas y cada una de las obras que han hecho, pero de continuar la transformación el siguiente sexenio, que además estamos seguros que es bastante probable que suceda, ¿cuál sería el segundo nivel de la transformación en desarrollo agrario, territorial y urbano? Hemos escuchado todo el plan que se tiene, no quisiera mencionarlo para no meternos en problemas, pero en materia de desarrollo agrario, territorial y urbano, ¿cuál es el segundo nivel que usted conceptualiza de la transformación? Es decir, ¿qué sigue? Ha sembrado usted la semilla con todo su equipo, pero ¿qué sigue? Profundizar, todos, ya sea esta secretaría, ya sea la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya sea Medio Ambiente, Educación, es profundizar más en las líneas de acción. Como bien se comenta como una analogía en la construcción, ¿no? El segundo piso, bueno, si ya está la cimentación, pues es construir hacia arriba, profundizar las propias políticas que tenemos. O sea, si ya sabemos que la autoproducción, como un ejemplo de política de vivienda, dio resultados positivos porque se atendió a lo que nunca se había atendido y no se quería atender, que es el rezago habitacional, y que hoy en día tenemos 3 millones de mexicanos que ya salieron del rezago, bueno, pues la siguiente administración ya tiene la claridad de cómo poder conducir esa política y profundizarla. Y en vez de que sean 3 millones, pues a lo mejor en la siguiente administración pueden ser 6 millones, el doble. Qué maravilla. Porque ya se tiene el camino. Entonces, todas las instancias pueden profundizar
con un mayor número de metas, porque el camino, el procedimiento, que claro es perfectible como cualquier política pública, se puede profundizar. Secretario, por último, pero no menos importante, yo quisiera hacerle una pregunta de tono más reflexivo o personal. ¿Qué le diría el secretario Román de hoy, que está sentado aquí en la tanqueta haciendo un podcast que estamos muy contentos de recibirlo, usted y a todo su equipo, muchas gracias de veras? ¿Qué le diría el secretario al Román que está a punto de tomar probablemente uno de los encargos más importantes de su vida? Si tú te vieras al espejo, hace 6 años que tomamos el gobierno, ¿qué le dirías a Román? Buena pregunta. Yo creo que una recomendación que podría yo hacer hacia esa persona en un imaginario, claro, podría ser seguir profundizando en los cuerpos administrativos, en los cuerpos técnicos. ¿Por qué es importante esto? Las instituciones se conforman con el tiempo y con la voluntad. Son 2 temas. Si no hay voluntad, no sirve de nada. Pero si hay voluntad, también se requiere tiempo. O sea, la profesionalización del administrador público o de una Secretaría de Estado toma tiempo. No es lo mismo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Obras, que tiene aproximadamente 200 años, o el Ejército Mexicano, que también tiene un tiempo determinado, con una secretaría que tiene 12 años. Claro. O sea, hay una brecha muy grande. Una brecha gigante. Sin embargo, tampoco le podría yo decir mucho a esa otra persona, porque el tiempo es muy corto. Pero a lo mejor sí poner atención, ¿no?, en la conformación de los cuerpos técnicos al interior de una secretaría. Hemos tenido muchos avances. Como reflexión, cuando nosotros llegamos, había 2 arquitectos, 2 urbanistas, san. ¿De veras eso había en toda la SEDATU? Sí, 2 arquitectos, 2 urbanistas. Nada más. ¿Y la LAN? Era un cascarón, era una secretaría en papel, ¿no? Era una secretaría que estaba sobre Avenida Reforma, pero que los funcionarios públicos tenían que ir con un USB a conectarse a un café internet abajo, en Avenida Reforma, para enviar un archivo. Una secretaría de Estado. Eso es neoliberalismo, puro y duro. Pues era lo que había. Hoy en día, el 70% de esos 350 compañeros y compañeras de estructura pues son, ¿no?, licenciaturas, maestrías o doctorados. Claro, hay mucho más, sobre los temas que trabajan, ya sea temas agrarios, temas de vivienda, planeación urbana, obras, etc. Entonces, yo creo que como reflexión es, buscar y profundizar en, la conformación de los cuerpos técnicos. Muy bien, secretario. Ahora sí, por mero último, le queremos pedir un favor desde el Soberano. Hemos estado buscando el libro Gracias del Presidente y no lo hemos encontrado en ninguna librería. Está agotado. Entonces quisiéramos pedirle que nos ayude a conseguir 5 libros, 10 libros para rifarlos en nuestra audiencia, para poder hacer alguna dinámica con usted, alguna activación digital. La verdad es que estaríamos muy contentos de volverlo a tener en este espacio. Esta es su casa, es el medio más obradorista del país, o al menos esa es la visión que tenemos para hacer periodismo militante, porque normalmente desde los medios corporativos pues hay mucha desinformación y creemos que es una labor de quienes hacemos política, pero también hacemos periodismo, pues dar la versión desde el dentro de las cosas y dar a conocer lo que realmente ha hecho la Cuarta Transformación en este país. Con todo gusto les hacemos llegar el día de hoy 5 ejemplares de ese libro. Le agradecemos muchísimo, secretario. Y ya los van rifando. Ya se está escuchando aquí en la oficina cómo se están poniendo los aplausos. Pero le agradecemos muchísimo su presencia. En la tarde, en 40 minutos, esos 5 libros. Le agradecemos muchísimo el gesto, secretario, y pues también le agradecemos su presencia y la de todo su equipo en este podcast. Es usted nuestro primer invitado especial y de verdad esperamos que haya disfrutado el espacio para dar a conocer lo mucho, pero mucho que han hecho en la SEDATU, y muchas felicidades. No, muchas gracias a ustedes por este espacio. Enhorabuena, buenas tardes. Amigas, amigos de La Tanqueta, ya terminando la entrevista, tenemos una dinámica especial con el secretario Román Meyer Falcón, en donde le vamos a decir 10 conceptos, 10 palabras, y nos gustaría que nos dijera lo primero que se le viene a la mente. Venga. ¿Listo, secretario? Andrés Manuel López Obrador. Transparencia.
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Vivienda. Cuarta transformación. Territorio. Arquitectura. Social. Urbanismo. Popular. Reforma agraria. Ejidos. Tren Maya. Conectividad. Cártel inmobiliario. Programas de desarrollo urbano municipales. Revolución de las conciencias. Espacio público. Neoliberalismo. Espacio privado. Qué maravilla. Muy bien. ¿Listo?